En un remoto rincón de las afueras de una pequeña ciudad mexicana, donde las calles polvorientas se perdían en el vasto desierto interminable, vivía una perra callejera llamada Luna. Su pelaje, de un marrón desvaído y manchado por el polvo acumulado de innumerables jornadas bajo el sol implacable, contaba una historia de sufrimiento silencioso. Luna era una madre devota, con ojos profundos que reflejaban una sabiduría ganada a fuerza de penurias. Sus 4 filotes, apenas unas bolitas de pelo temblorosas y frágiles, dependían completamente de ella para sobrevivir en ese mundo hostil. Eran criaturas inocentes, con patitas cortas que apenas tocaban el suelo ardiente, y orejitas que se movían al ritmo de cada sonido extraño que el viento traía desde la lejanía. Luna había sido abandonada por humanos crueles, de esos que ven a los animales como objetos desechables. Recordaba vagamente el día en que su antigua dueña, una mujer de mirada fría y manos ásperas, la había dejado atada a un poste en el borde de la ciudad, justo cuando su vientre se hinchaba con la promesa de nueva vida. «No puedo mantenerte con cachorros», le había dicho con indiferencia, antes de subirse a un viejo camión y desaparecer en una nube de polvo. Desde entonces, Luna vagaba sola, preñada y vulnerable, esquivando los peligros de la calle, autos que rugían como bestias enfurecidas, niños que lanzaban piedras por diversión, y noches frías que calaban hasta los huesos. Cuando nacieron sus filotes, en un rincón oscuro bajo un puente abandonado, Luna juró en silencio protegerlos con cada latido de su corazón exhausto. Día tras día, Luna rebuscaba en basureros apestosos, hurgando entre latas oxidadas y restos putrefactos para encontrar algo que pudiera alimentar a su pequeña familia. El desierto no perdonaba, el sol quemaba como un hierro al rojo, secando la tierra hasta agrietarla como piel vieja, y el agua era un lujo escaso que solo aparecía en charcos efímeros tras raras lluvias. Sus filotes la seguían fielmente, tropezando en el suelo irregular, con ojos grandes y llenos de inocencia que brillaban como estrellas en la noche. Estrella, la mayor, una hembrita con manchas blancas en el hocico, era la más valiente, siempre al frente, olfateando el aire en busca de peligros. Sol, el macho juguetón, rodaba por la arena persiguiendo sombras imaginarias. Nube, la más tranquila, se pegaba al costado de su madre, buscando calor en su pelaje raído. Y Rayo, el más pequeño y tímido, se escondía detrás de todos, con un gemido constante que revelaba su miedo al mundo. Las patas de Luna estaban heridas por el asfalto caliente, que se derretía bajo el mediodía como lava lenta, dejando ampollas que sangraban con cada paso. Los filotes, en su ternura infantil, lamían esas heridas con lengüitas rosadas, como si sus salivas pudieran curar el dolor acumulado. Pero la vida en la calle era un ciclo interminable de hambre y miedo. Luna recordaba noches en que el viento aullaba como lobos lejanos, y ella acurrucaba a sus cachorros bajo su cuerpo delgado, protegiéndolos del frío que mordía como dientes afilados. Había visto a otros perros callejeros sucumbir, uno atropellado por un conductor distraído, otro envenenado por vecinos que los consideraban plagas. Ella luchaba por no ser una más en esa lista trágica, pero un día fatídico, todo cambió. Era una mañana abrasadora, con el sol colgando en el cielo como una bola de fuego que no daba tregua. Luna, debilitada por días sin comida decente, decidió aventurarse más allá de los límites habituales, cruzando un campo árido salpicado de cactus espinosos y rocas afiladas. El desierto se extendía como un mar de arena dorada, ondulante bajo el calor que distorsionaba el horizonte. Sus filotes la seguían de cerca, jadeando con lenguas colgantes, sus pequeños cuerpos cubiertos de polvo que les daba un aspecto fantasmagórico. Luna olfateaba el aire seco, buscando el rastro de algún resto de comida dejado por viajeros imprudentes. El hambre le roía las entrañas, y su leche se había vuelto escasa, dejando a los cachorros débiles y lloriqueantes. De repente, un enjambre de urubus, esos buitres negros y ominosos que merodean los cielos en círculos eternos, con alas extendidas como velas de muerte, la avistaron desde las alturas. Eran criaturas siniestras, con plumas oscuras que absorbían la luz del sol, y picos curvos diseñados para desgarrar carne. Luna, exhausta por el calor abrasador que le nublaba la vista y la desnutrición que le robaba las fuerzas, tropezó con una raíz expuesta y cayó al suelo con un gemido ahogado. El impacto levantó una nube de polvo que se pegó a su pelaje húmedo de sudor. Intentó levantarse, pero sus patas flaqueaban como ramas secas, y el mundo giraba a su alrededor en un vértigo de calor y debilidad. Los urubus, oliendo la vulnerabilidad, descendieron en picada con un aleteo ensordecedor, sus sombras cubriendo el suelo como un eclipse prematuro. Uno tras otro, se posaron alrededor de Luna,
graznando con voces roncas que resonaban en el desierto vacío. Sus ojos amarillos brillaban con avidez, y comenzaron a picotear su cuerpo debilitado, arrancando trozos de piel con precisión cruel. Luna huyó de dolor, un sonido desgarrador que cortaba el aire como un cuchillo, pero sus fuerzas flaqueaban cada vez más. La sangre brotaba de las heridas, tiñendo la arena de rojo oscuro, y el olor atraía a más aves que se unían al festín macabro. Los filotes, aterrorizados ante la escena, se acurrucaron a su lado con cuerpos temblorosos, sus corazoncitos latiendo como tambores desbocados. Estrella ladró con voz aguda, intentando ahuyentar a los atacantes, pero su tamaño diminuto la hacía insignificante ante las aves gigantes. Sol y nube se unieron, mordisqueando las alas más cercanas con dientes de leche que apenas arañaban. Rayo, paralizado por el miedo, se escondió bajo el vientre de Luna, gimiendo con ojos cerrados. Sus pequeños cuerpos temblaban incontrolablemente, y con miradas suplicantes ojos húmedos que parecían derramar lágrimas invisibles, comenzaron a implorar ayuda a cualquier alma que pasara por allí. Ladraban con desesperación creciente, sus voces quebradas elevándose en el aire caliente, un coro lastimero que rogaba por un milagro. El sol quemaba sin piedad, convirtiendo el desierto en un horno infernal donde cada respiración era un esfuerzo. El paisaje parecía infinito, un mar de dunas y rocas sin un alma a la vista, solo el silencio roto por los graznidos triunfantes de los urubus y los aullidos débiles de Luna. ¿Quién salvaría a esta familia desamparada? Los filotes no se rendían, seguían ladrando, sus patitas arañando la arena en un intento fútil de proteger a su madre. Estrella se paró sobre sus patas traseras, ladrando al cielo como si desafiara al destino mismo. El dolor de Luna era palpable, su respiración entrecortada un recordatorio de la fragilidad de la vida en las calles. Los cachorros recordaban vagamente las historias que su madre les contaba, con lamidas suaves, de humanos que a veces mostraban bondad, dejando migajas o agua en tazones olvidados. Pero ahora, en este momento de crisis, solo había desesperación. El viento caliente soplaba, carrying ecos de sus ladridos hacia el horizonte vacío, donde el desierto se fundía con el cielo en una línea borrosa. Los urubus seguían picoteando, indiferentes al sufrimiento, atraídos por la debilidad que los humanos habían causado indirectamente con su abandono. Luna, en su agonía, lograba lamer a uno de sus filotes, transmitiendo un amor inquebrantable que trascendía el dolor. Los espectadores, si hubieran estado allí, sentirían un nudo en la garganta, el corazón apretado por la injusticia de ver a una madre luchando por sus hijos en un mundo cruel. La tensión crecía con cada segundo, los filotes imploraban, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza, esperando que algún ser compasivo apareciera en ese vasto vacío. El desierto guardaba silencio, pero en el aire flotaba la promesa de un giro inesperado, un salvador que podría cambiarlo todo. La familia perruna, unida en la adversidad, representaba la resiliencia del amor maternal, un faro de emoción en medio de la desolación, y así, mientras el sol continuaba su ascenso implacable, los filotes seguían su súplica silenciosa, sus ladridos convirtiéndose en un himno de supervivencia. Luna, con su último aliento de fuerza, los miró con ojos que decían, no os rindáis, infundiendo en ellos una determinación que los mantenía en pie. El desierto, testigo mudo de tantas tragedias, parecía contener la respiración, esperando el momento en que la bondad humana irrumpiera para equilibrar la balanza. Los urubus, implacables y voraces, formaban un círculo siniestro alrededor de Luna, como guardianes de la muerte en un ritual ancestral del desierto. Sus alas negras, extendidas en un diámetro que eclipsaba el sol, proyectaban sombras alargadas sobre la arena caliente, convirtiendo el lugar en un escenario de horror. Cada uno de esos buitres era una criatura imponente, con plumas desgreñadas por el viento constante y ojos amarillos que brillaban con una inteligencia fría, calculadora. No eran meros carroñeros, eran depredadores oportunistas, atraídos por el olor de la debilidad que flotaba en el aire seco como un perfume fatal. Sus picos afilados, curvos como ganchos de carnicero, rasgaban la piel de la perra con precisión quirúrgica, arrancando tiras de carne que dejaban surcos sangrientos en su lomo maltrecho. Luna gemía débilmente, un sonido gutural que se perdía en el vasto silencio del desierto, mientras su cuerpo se convulsionaba en espasmos de dolor. Instintivamente, incluso en su agonía, curvaba su forma delgada para proteger a sus cachorros, usando su propio ser como escudo contra las aves implacables. La sangre, espesa y oscura, teñía el suelo arenoso,
formando charcos irregulares que se filtraban rápidamente en la tierra sedienta, como si el desierto mismo bebiera la vida de Luna. El olor metálico y dulzón de la hemorragia atraía a más aves carroñeras, que descendían del cielo en espirales perezosas, uniéndose al festín con graznidos triunfantes que resonaban como risas macabras. El aire vibraba con esa cacofonía infernal, un coro de muerte que ahogaba los débiles aullidos de la perra. Luna, con su pelaje pegajoso por el sudor y la sangre, luchaba por mantener los ojos abiertos, su respiración entrecortada como el jadeo de un motor a punto de fallar. Recordaba vagamente, en flashes de memoria nublados por el dolor, cómo había llegado a este punto, los días de hambruna, las noches de frío punzante, y ahora esta emboscada cruel que amenazaba con arrebatarle todo. Los filotes, llamados estrella, sol, nube y rayo, no sabían qué hacer ante tal pesadilla. Eran apenas unas criaturas vulnerables, con cuerpos suaves y ojos que aún conservaban el brillo de la inocencia, pero ahora ensombrecidos por el terror puro. Estrella, la mayor, una hembrita valiente con manchas blancas que salpicaban su hocico como estrellas caídas del cielo, se paró frente a su madre con las patitas firmes en la arena ardiente. Su ladrido era feroz, aunque infantil, un sonido agudo que intentaba imitar la autoridad de un perro adulto, pero que salía como un chillido desafiante. Corría en círculos alrededor del círculo de Urubus, embistiendo con su pequeño cuerpo contra las alas más bajas, mordisqueando plumas con dientes de leche que apenas dejaban marcas. Sol y nube se unieron a ella en una defensa desesperada, sus cuerpos temblorosos pero determinados. Sol, el macho juguetón con pelaje dorado que evocaba el sol del desierto, saltaba y gruñía, mordisqueando las alas de los urubus más cercanos con una rabia instintiva. Nube, la hembrita tranquila con ojos suaves como nubes de tormenta, se colocaba al lado opuesto, ladrando en sincronía, sus patitas arañando la arena en un intento de intimidar a las aves gigantes. Pero eran demasiado pequeños para causar daño real, sus ataques eran como picaduras de mosquito en la piel de un elefante, irritantes pero inofensivos contra las criaturas endurecidas por la supervivencia. Rayo, el más tímido de todos, un cachorrito con pelaje grisáceo y orejas siempre caídas, se escondió bajo el vientre de Luna, lloriqueando con un gemido constante que revelaba su pánico abrumador. Su cuerpo diminuto se presionaba contra el de su madre, buscando el calor familiar que siempre lo había consolado, pero ahora contaminado por el olor a sangre y miedo. Los filotes habían sufrido tanto en su corta existencia, abandonados por dueños indiferentes que los tiraron como basura inservible en el borde de la carretera, donde el asfalto quemaba sus patitas tiernas. Recordaban, en instintos borrosos, las noches en que humanos pasaban en autos ruidosos, ignorando sus súplicas con miradas vacías o, peor aún, deteniéndose solo para arrojar piedras que silbaban como balas en el aire. Niños crueles, con risas estridentes, los perseguían por diversión, lanzando rocas que dejaban moretones en sus costados flacos. Una vez, un grupo de chiquillos los había acorralado contra una cerca oxidada, riendo mientras Luna ladraba en defensa, recibiendo patadas que la dejaron cojeando por días. Y ahora esto, el ataque de los urubus, un horror que superaba todo lo anterior, un asalto de la naturaleza misma, exacerbado por la negligencia humana que los había dejado expuestos y débiles. Luna, en su agonía creciente, lamía a sus hijos con lengüetazos débiles pero llenos de ternura, transmitiéndoles un amor inquebrantable que trascendía el sufrimiento físico. Cada lamida era un mensaje silencioso: estoy aquí, mis pequeños, luchad conmigo. Sus ojos, nublados por el dolor, se posaban en cada uno de ellos, infundiéndoles una fuerza que no sabían que poseían. El desierto vibraba con el graznido ensordecedor de los buitres, un sonido que parecía provenir de las profundidades de la tierra, como si el mismo infierno se hubiera abierto bajo sus patas. El viento caliente, cargado de arena fina que picaba como agujas, llevaba ecos de desesperación hacia el horizonte infinito, donde el cielo se fundía con la tierra en una bruma temblorosa. Los urubus seguían su asalto, picoteando con mayor frenesí, atraídos por el flujo constante de sangre que ahora formaba riachuelos en la arena. Luna intentaba rodar para proteger su vientre, pero cada movimiento enviaba ondas de dolor que la dejaban jadeando, su pecho subiendo y bajando en ritmos irregulares. De repente, en medio de esa sinfonía de caos, los filotes oyeron un ruido distante, pasos pesados en la arena, un crujido rítmico que cortaba el aire como el latido de un corazón gigante. Era un sonido humano, inconfundible, pero cargado de incertidumbre. ¿Sería un salvador, un alma compasiva que respondería a sus súplicas? ¿O más peligro,
otro humano cruel que los vería como estorbos y los ahuyentaría con gritos o peor. Sus corazoncitos latían con fuerza, un tamborileo frenético que resonaba en sus pechos diminutos, mezclándose con el miedo y una chispa de esperanza. Estrella levantó las orejas, su ladrido volviéndose más urgente, dirigido ahora hacia esa dirección invisible. Sol y nube se unieron, sus voces elevándose en un coro desesperado, mientras Rayo asomaba la cabeza desde su escondite, gimiendo con ojos abiertos de par en par ladraron más fuerte, implorando con sus ojos brillantes que reflejaban el sol poniente, ojos que parecían contener todo el sufrimiento del mundo en sus pupilas dilatadas. El suspense crecía como una tormenta en el horizonte, palpable en el aire cargado de tensión. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de rojo sangre, como si el desierto llorara por la escena que se desarrollaba abajo. Las sombras de los urubus se alargaban, convirtiéndose en figuras monstruosas que danzaban sobre la arena. Luna, con un último esfuerzo, levantó la cabeza para mirar hacia el ruido, su instinto maternal alertándola de la posible salvación. Los filotes, exhaustos pero inquebrantables, seguían su defensa, sus cuerpos temblando no solo de miedo sino de determinación. ¿Llegaría ayuda a tiempo, antes de que los urubus reclamaran su presa por completo? El viento susurraba secretos, querían el eco de los pasos cada vez más cerca, pero aún invisibles tras una duna lejana. Los espectadores, si hubieran presenciado esta escena en un video viral, sentirían un nudo apretado en la garganta, el aliento contenido en anticipación, ansiando el giro del destino que podría transformar esta tragedia en un milagro de bondad. La familia Perruna, unida en la adversidad, representaba la esencia misma de la resiliencia, un faro de emoción que prendía el alma y obligaba a seguir mirando, con el corazón en vilo. Cada detalle de la escena se grababa en la mente, el plumaje negro de los urubus ondeando con el viento, la sangre secándose en costras irregulares sobre la piel de Luna, los ojos suplicantes de los cachorros que brillaban como joyas en la luz menguante. El desierto, testigo eterno de innumerables dramas, parecía contener la respiración, esperando el desenlace. Estrella, con su valentía innata, dio un paso adelante, ladrando con renovada energía hacia el sonido aproximante, como si su voz pudiera convocar al Salvador. Sol mordió una ala con más fuerza, arrancando una pluma que flotó en el aire como un presagio. Nube se acurrucó contra su madre, lamiendo una herida fresca, mientras Rayo, superando su timidez, emitió un ladrido tembloroso. Luna, sintiendo la proximidad de lo desconocido, reunió sus últimas fuerzas para protegerlos, su amor un escudo invisible contra la oscuridad inminente. El suspense era casi insoportable, un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento, dejando a todos boquiabiertos ante lo que vendría después. El sol, ahora un disco rojo sangre, se hundía en el horizonte, pintando el desierto en tonos de drama épico, y los pasos se acercaban, inexorables, prometiendo un cambio que podría reescribir su historia de sufrimiento. Mientras los urubus intensificaban su ataque, con un frenesí que parecía alimentado por la misma crueldad del desierto, picoteando las heridas abiertas de Luna con picos que se hundían como dagas en su carne expuesta, los filotes no cejaban en su empeño heroico. Cada picotazo era un estallido de dolor que reverberaba en el cuerpo de la perra, haciendo que su pelaje se erizara en parches irregulares, empapado en sangre fresca que goteaba como lágrimas rojas sobre la arena ardiente. Los buitres, ahora más de una docena, formaban un remolino de alas negras y graznidos estridentes, sus sombras danzando sobre el suelo como espectros en una danza macabra. El aire se espesaba con el olor metálico de la hemorragia, mezclado con el polvo seco que el viento levantaba en ráfagas caprichosas, creando un velo que nublaba la vista y ahogaba los sentidos. Luna, con su respiración convertida en un jadeo ronco y entrecortado, intentaba débilmente mover una pata para ahuyentar a los atacantes, pero cada esfuerzo la dejaba más exhausta, su cuerpo un mapa de laceraciones que sangraban profusamente, atrayendo aún más a las aves voraces. Estrella, la valiente hembrita con manchas blancas que salpicaban su hocico como copos de nieve en el desierto, corrió en círculos frenéticos alrededor del caos, ladrando hacia el horizonte con una voz que, aunque aguda y infantil, llevaba el peso de la desesperación absoluta. Sus patitas cortas levantaban pequeñas nubes de arena con cada pisada, y sus ojos, grandes y brillantes como perlas húmedas, escaneaban el vasto paisaje en busca de cualquier señal de salvación. Era como si su voz, un eco lastimero que se perdía en el viento caliente, pudiera convocar milagros del cielo mismo, invocando a los espíritus del desierto para que intervinieran en esta tragedia. Sol y nube,
inseparables en su lealtad fraternal, se colocaron a cada lado de su madre como guardianes diminutos, gruñendo con toda la fuerza de sus pulmones diminutos, que se inflaban y desinflaban como fuelles en miniatura. Sol, con su pelaje dorado que capturaba los rayos del sol poniente, saltaba hacia adelante, mordisqueando el aire cerca de las alas de los urubus, sus dientes de leche brillando en un intento fútil pero conmovedor de intimidación. Nube, más serena pero no menos determinada, se pegaba al flanco derecho de Luna, sus gruñidos un ronroneo grave que contrastaba con su tamaño, como si estuviera canalizando la fuerza de una tormenta inminente. Rayo, el más tímido y vulnerable, con su pelaje grisáceo que lo hacía fundirse con las sombras del atardecer, superando su miedo paralizante, salió de su escondite bajo el vientre ensangrentado de Luna y se unió al coro lastimero con un ladrido tembloroso que ganaba fuerza con cada segundo. Sus orejitas, siempre caídas en expresión de perpetua tristeza, se erguían ahora en alerta, y sus ojos, llenos de lágrimas invisibles, reflejaban el horror que lo rodeaba. Era un momento de transformación para el pequeño, de cobarde involuntario a defensor improvisado, impulsado por el amor instintivo hacia su madre. Los filotes, en su conjunto, formaban una barrera viva de cuerpos temblorosos y voces quebradas, un testimonio vivo de la resiliencia infantil ante la adversidad más cruda. Habían sufrido tanto en sus breves vidas, abandonados por humanos indiferentes que los tiraron como basura inservible al borde de una carretera polvorienta, donde el tráfico rugía como bestias indiferentes, pasando a centímetros de sus cuerpos frágiles. Recordaban, en flashes instintivos, el momento en que su madre los arrastró lejos de un contenedor de basura donde los habían dejado, envueltos en una bolsa plástica que crujía como un presagio de muerte. Perseguidos por niños crueles que, con risas estridentes y ojos vacíos de empatía, les arrojaban piedras afiladas que silbaban en el aire, dejando moretones que dolían durante días y noches enteras. Una vez, un grupo de chiquillos los había acorralado contra una pared derruida, lanzando rocas con precisión maliciosa, mientras Luna ladraba en defensa, recibiendo impactos que la hacían cojear y gemir en la oscuridad. Luna había sido golpeada una vez por un conductor ebrio, un hombre tambaleante al volante de una camioneta oxidada que zigzagueaba por la carretera al anochecer, dejando coja una pata trasera que nunca se curó del todo. El impacto había sido un trueno en la noche, enviando a Luna rodando por el asfalto caliente, con los filotes lloriqueando desde un arbusto cercano, aterrorizados por el olor a goma quemada y alcohol. Desde entonces, su andar era un recordatorio constante de la negligencia humana, un paso desigual que ralentizaba sus búsquedas de comida y la exponía a más peligros. Pero ahora, el verdadero horror eran estos depredadores alados, atraídos por la debilidad causada por esa misma negligencia, el hambre crónica, la deshidratación que secaba sus venas como ríos en sequía, y el agotamiento que convertía su cuerpo en una presa fácil. Los urubus no eran culpables, eran meros ejecutores de la cadena de crueldad iniciada por manos humanas que abandonaban, maltrataban y olvidaban. El aire olía a muerte inminente, un hedor espeso que se pegaba a la garganta como humo denso, mezclado con el sudor salado de los cuerpos en lucha y el polvo que el viento arremolinaba en torbellinos caprichosos. Las sombras de las aves cubrían el suelo como un manto fúnebre, alargadas por el sol que se hundía en el horizonte, tiñendo todo de un rojo ominoso que evocaba sangre derramada en batallas antiguas. Los filotes imploraban con miradas que romperían el corazón de cualquiera, ojos húmedos que brillaban como lagos bajo la luna, orejas caídas en súplica silenciosa, colas entre las patas que se movían apenas en temblores de miedo. Estrella levantaba la cabeza, sus pupilas dilatadas reflejando el caos, como si estuviera rogando al universo por piedad. Sol y nube se acurrucaban intermitentemente contra Luna, lamiendo sus heridas con lengüitas rosadas que intentaban limpiar la sangre, un gesto instintivo de consuelo en medio del tormento. Rayo, ahora al frente, ladraba con una voz que ganaba volumen, sus patitas plantadas firmemente en la arena como raíces de un árbol joven. Era una escena que apretaba el pecho, un tableau vivo de inocencia contra la brutalidad, donde cada detalle, el goteo de la sangre, el aleteo de las alas, los gemidos entrecortados construía una tensión que mantenía al espectador al borde del asiento, con el aliento contenido y el corazón latiendo en sincronía con el drama. De pronto, una figura emergió en la distancia, rompiendo el horizonte ondulante como un espejismo que cobraba vida, un hombre alto, con sombrero raído por años de sol implacable y vientos arenosos, y un rifle al hombro que relucía con un brillo metálico bajo la luz menguante. Era un cazador local, conocido por su dureza en los pueblos cercanos, un viudo solitario que merodeaba el desierto en busca de presas como coyotes y conejos,
viviendo de la tierra con una rudeza forjada en la soledad. Su rostro, surcado por arrugas profundas como cañones en la arena, hablaba de una vida dura, ojos entrecerrados por el hábito de escudriñar distancias, barba grisácea que cubría una mandíbula firme, y manos callosas que habían empuñado el rifle en innumerables cacerías. Vestía una camisa descolorida por el sol, pantalones polvorientos y botas gastadas que crujían con cada paso pesado sobre la arena. Los filotes, al verlo materializarse como un fantasma del desierto, redoblaron sus ladridos con una urgencia renovada, corriendo hacia él con patas tambaleantes que tropezaban en las dunas suaves, sus cuerpos diminutos impulsados por una esperanza instintiva. Estrella lideraba la carga, ladrando con voz estridente, seguida por Sol que saltaba con energía febril, Nube que trotaba con determinación, y Rayo que, aunque rezagado, no se detenía. Llegaban a sus botas, lamiendo el cuero polvoriento como si suplicaran: «Ayúdanos, humano. Salva a nuestra mamá». ¿Los ayudaría este extraño, o los vería como estorbos molestos, meras plagas del desierto que interferían en su camino? El cacador se detuvo abruptamente, frunciendo el ceño bajo el ala de su sombrero, su mirada fija en la escena caótica, la perra agonizante, los buitres voraces, y estos cachorros implorantes que lo miraban con ojos que parecían perforar su alma endurecida. Un silencio tenso cayó sobre el desierto, roto solo por los graznidos lejanos y los ladridos débiles. En su mente, flashes de su propia vida solitaria, la pérdida de su esposa en una tormenta causada por negligencia de caminos mal mantenidos, la casa como escape al dolor humano. Ahora, ante esta familia perruna, algo se removía en su interior, un eco de compasión largo tiempo enterrado. El corazón de los espectadores, imaginando esta encrucijada, latiría con anticipación febril, preguntándose si este hombre, con su rifle ominoso, sería el villano que dispararía por indiferencia o el héroe inesperado que cambiaría el destino de Luna y sus hijos. La tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta, con el sol hundiéndose en un mar de rojo y naranja, pintando el desierto en tonos de drama épico. Cada segundo se estiraba como una eternidad, los filotes jadeando a sus pies, Luna gimiendo en la distancia, y el cacador inmóvil, su decisión colgando en el balance precario entre la dureza y la redención. El viento susurraba secretos, carrying el olor a sangre y esperanza, mientras el mundo parecía contener la respiración, ansiando el próximo movimiento que podría sellar el destino de esta familia desamparada. El cacador, llamado Don Miguel, un viudo de 60 años con arrugas profundas que surcaban su rostro como ríos secos tallados por décadas de sol implacable y una soledad que pesaba como el desierto mismo, observaba la escena con ojos entrecerrados bajo el ala raída de su sombrero. Su piel, curtida y morena por los vientos arenosos que azotaban las dunas día tras día, contaba una historia de vida dura en las afueras de esa pequeña ciudad mexicana, donde los hombres como él se fundían con el paisaje árido. Don Miguel había pasado toda su existencia cazando coyotes astutos que merodeaban por las noches, acechando con sigilo en las sombras de los cactus espinosos, y conejos veloces que saltaban entre las rocas afiladas como flechas vivas. Su rifle, un viejo compañero de madera pulida y cañón oxidado por el tiempo, había sido su extensión, un instrumento de supervivencia en un mundo donde la debilidad significaba la muerte. Pero nunca, en todos esos años de patrullas solitarias bajo cielos estrellados o soles abrasadores, se había topado con algo así, una perra agonizante rodeada de urubus voraces, y 4 cachorros implorantes que lo miraban como si él fuera el último hilo de esperanza en un tapiz de desesperación. Los filotes, exhaustos pero inquebrantables en su súplica, llegaron a sus pies con patitas tambaleantes que levantaban pequeñas nubes de polvo fino, como fantasmas diminutos emergiendo de la arena. Estrella, la líder con sus manchas blancas que brillaban como estrellas fugaces en su hocico, fue la primera en tocar sus botas polvorientas, lamiendo el cuero agrietado con una lengua rosada y cálida, como si ese gesto pudiera transmitir el peso de su dolor. Sol se unió, gimiendo con voz aguda mientras mordisqueaba el borde de su pantalón, sus ojos dorados reflejando el sol poniente en una mirada que suplicaba misericordia. Nube, más reservada, se frotaba contra su pierna, su pelaje suave contrastando con la aspereza de la tela descolorida, y Rayo, el tímido, se acurrucaba cerca, lloriqueando con un sonido que partía el alma, como el eco de un niño perdido en la inmensidad. Era como si esos ojos inocentes, grandes y húmedos como pozos de agua en el desierto, dijeran en silencio: «Ayuda a nuestra mamá. No nos dejes solos en esta crueldad». Don Miguel sintió un tirón en el pecho, un eco lejano de emociones largo tiempo enterradas bajo capas de dureza forjada en la soledad. Don Miguel vaciló,
su mano callosa deteniéndose en el aire antes de tocar a los cachorros. En su juventud, había sido cruel con animales callejeros, viéndolos como plagas que competían por los escasos recursos del desierto, perros flacos que rebuscaban en sus basureros, gatos sigilosos que robaban presas de sus trampas. Recordaba con un pinchazo de culpa cómo, siendo un muchacho de 20 años, había ahuyentado a pedradas a una jauría de perros abandonados que merodeaban su choza, considerándolos estorbos en su lucha por sobrevivir. Son solo bestias, se decía entonces, endurecido por la pérdida de su padre en una tormenta de arena causada por caminos mal mantenidos, negligencia humana que lo dejó huérfano y resentido. Pero ahora, algo en esos ojos inocentes le removió el alma, como un viento fresco que disipaba el polvo acumulado en su corazón. De pronto, un recuerdo surgió como un oasis en su mente, su propia perra de la infancia, una compañera fiel llamada Estrella, el mismo nombre que ahora llevaba la cachorrita a sus pies, perdida en una tormenta furiosa causada por la negligencia de granjeros que no reforzaron sus cercas, dejando que el ganado escapara y provocara el caos. Aquella perra lo había seguido por senderos polvorientos, lamiendo sus heridas de niño, y su desaparición lo había marcado con una cicatriz invisible, un vacío que llenó con la casa solitaria. Luna yacía inmóvil en la distancia, su cuerpo un bulto maltrecho sobre la arena teñida de rojo, respirando con dificultad en jadeos superficiales que apenas movían su pecho hundido. Sus heridas, surcos profundos abiertos por los picos crueles de los urubus, sangraban aún, atrayendo moscas zumbantes que revoloteaban como nubes negras en miniatura. Los buitres, aunque momentáneamente distraídos por la llegada del humano, graznaban triunfantes desde sus perchas improvisadas en rocas cercanas, sus alas plegadas como capas de verdugos, esperando el momento para reclamar su presa. El desierto parecía conspirar con ellos. El sol, ahora un disco anaranjado que se hundía en el horizonte, proyectaba sombras alargadas que convertían la escena en un teatro de tragedias, con el viento caliente susurrando promesas de muerte inminente. Los filotes, divididos entre su madre y el extraño, regresaron a Luna con trotes apresurados, ladrando alternadamente hacia el cacador, sus voces un coro alterno de súplica y urgencia. Estrella se paraba frente a don Miguel, ladrando con ferocidad, luego corría de vuelta a Luna para lamer su hocico, como si estuviera urgiendo al hombre a actuar. Sol y nube se unían, sus ladridos un eco que reverberaba en el aire seco, mientras Rayo gemía acurrucado junto al vientre de su madre, mirando al cacador con ojos que imploraban acción inmediata. El suspense era palpable, un hilo tenso que vibraba en el aire cargado de polvo y olor a sangre, dispararía a los buitres, convirtiéndose en salvador inesperado, o ignoraría la escena, caminando alejándose como tantos humanos antes que él, dejando que la naturaleza siguiera su curso cruel. Don Miguel sentía el peso del rifle en su hombro, un arma que había usado para cazar vida, pero ahora podría servir para preservarla. Sus dedos, gruesos y encallecidos por años de apretar gatillos y desollar presas, se crisparon alrededor del cañón. El desierto guardaba silencio, roto solo por los graznidos lejanos y los gemidos de los cachorros, como si el mundo entero esperara su decisión. Lentamente, con una deliberación que hacía que el tiempo se estirara como la goma de un viejo neumático, don Miguel levantó su rifle, el metal reluciendo en la luz menguante del atardecer. Apuntó al cielo, no directamente a los urubus para no herir a la perra accidentalmente, sino hacia arriba, en un gesto calculado para asustar sin dañar. El dedo índice se posó en el gatillo, y el suspense alcanzó su clímax. Los filotes se congelaron, Luna levantó débilmente la cabeza, y los buitres inclinaron sus cuellos, alertas. Un disparo retumbó en el desierto, un trueno seco que reverberó contra las dunas lejanas como el rugido de un dios enfurecido, ahuyentando a los urubus en una nube caótica de plumas negras que se elevaban hacia el cielo rojizo. Las aves graznaron en pánico, sus alas batiendo el aire con un sonido como de velas rasgadas, dispersándose en todas direcciones como sombras huyendo de la luz. El eco del disparo se prolongó, rodando por el paisaje árido, y el olor a pólvora se mezcló con el de la sangre y el sudor, creando un aroma acre que llenaba las fosas nasales. Los filotes ladraron de alegría, un coro de voces agudas y triunfantes que rompía la tensión acumulada. Estrella saltaba en círculos, Sol rodaba por la arena en éxtasis, Nube ladraba hacia el cielo despejado, y Rayo, superando su timidez, corría hacia don Miguel con la cola meneándose por primera vez en lo que parecía una eternidad. Pero Luna no se movía, su cuerpo seguía inmóvil, su respiración un hilo tenue que apenas agitaba sus costados, como si el esfuerzo de la supervivencia la hubiera dejado al borde del abismo. El cacador, con el rifle aún humeante en las manos, se acercó con pasos pesados que crujían sobre la arena,
arrodillándose junto a la perra herida con una gentileza que contrastaba con su figura robusta. Sus rodillas, acostumbradas a agacharse para rastrear huellas de presas, tocaron el suelo caliente, y extendió sus manos callosas, manos que habían despellejado animales y cargado trofeos para tocar su pelaje ensangrentado con una ternura inesperada, como si estuviera manejando algo frágil como una flor del desierto. Sus dedos rozaron las heridas, sintiendo el calor de la infección incipiente y la textura pegajosa de la sangre coagulada. «Sobrevivirás, pobre criatura», murmuró con voz ronca, un susurro que el viento se llevó, pero que llevaba el peso de su propia redención. Los filotes se reunieron a su alrededor, lamiendo sus manos y la de Luna, un círculo de vida en medio de la desolación. Don Miguel, por primera vez en años, sintió lágrimas picando en sus ojos, un recordatorio de que bajo la corteza dura latía un corazón capaz de compasión. Los espectadores, si hubieran presenciado esta escena en un video que se viralizara en las plataformas, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas por la edad, esperarían ansiosos el próximo paso, sintiendo la redención flotando en el aire como un perfume dulce en el desierto. El sol se hundía completamente, dejando un crepúsculo púrpura que envolvía todo en un velo de misterio, y don Miguel, con una determinación recién nacida, sabía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. El suspense no terminaba, ahora venía la lucha por salvar a Luna, un camino incierto lleno de desafíos, pero el primer paso hacia la luz había sido dado. Los filotes, con ojos brillantes de gratitud, miraban a su salvador, y el desierto, testigo mudo, parecía aprobar con un silencio sereno. Con los urubus dispersos en el cielo, convertidos en puntos negros que se perdían en el horizonte crepuscular, don Miguel examinó a Luna con un cuidado que contrastaba con la rudeza de sus manos curtidas por décadas de caza. Se arrodilló junto a ella en la arena aún caliente del desierto, donde el sol había dejado su huella como un hierro al rojo, y acercó su rostro al de la perra herida. Las heridas eran graves, mucho más de lo que había imaginado desde la distancia, picotazos profundos que atravesaban el lomo hasta llegar al músculo, dejando surcos irregulares como si hubieran sido rasgados por garras de hierro. La piel colgaba en jirones en algunos lugares, exponiendo carne rosada y brillante que latía con cada respiración débil. La infección ya comenzaba a manifestarse en los bordes, con un olor acre y dulzón que se mezclaba con el polvo y la sangre seca. Las patas traseras, las más afectadas, mostraban hinchazón y moretones que se extendían como manchas oscuras bajo el pelaje marrón manchado. Luna respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando en movimientos cortos y superficiales, y sus ojos, antes llenos de vida protectora, ahora estaban entrecerrados, nublados por el dolor y el agotamiento. Los filotes se acurrucaron a su alrededor formando un círculo protector, sus pequeños cuerpos temblando de cansancio y alivio. Estrella, con sus manchas blancas salpicadas como estrellas en la noche, se pegó al hocico de su madre, lamiendo suavemente la sangre seca que cubría su nariz. Sol y nube se colocaron a cada lado, sus lenguitas rosadas trabajando con dedicación instintiva sobre las heridas más accesibles, como si creyeran que su cariño podía cerrar los cortes abiertos. Rayo, el más tímido, se acurrucó bajo el cuello de Luna, gimiendo bajito mientras su cola se movía apenas en pequeños temblores de gratitud. Miraban a don Miguel con ojos grandes y brillantes, una mezcla de miedo residual y esperanza renovada. Estrella fue la primera en acercarse al hombre, frotándose contra su pierna con un ronroneo suave, como diciendo, «Gracias, humano bueno. Gracias por ahuyentar a los monstruos». Sol mordisqueó juguetón la manga de su camisa, mientras Nube se sentaba a sus pies, observándolo con una serenidad que parecía mayor que su edad. Rayo, superando su timidez una vez más, estiró el cuello para lamer la mano extendida de don Miguel, un gesto pequeño pero cargado de significado. Don Miguel, conmovido hasta lo más profundo de su ser, sacó una cantimplora vieja de su mochila raída, una reliquia de latón abollado que había acompañado sus cacerías durante años. El agua dentro aún estaba fresca, guardada del calor del día por la sombra de la tela que la envolvía. Con movimientos lentos y precisos, vertió el líquido cristalino sobre las heridas de Luna, lavando la suciedad, la arena incrustada y la sangre coagulada que amenazaba con infectar todo. El agua corría en riachuelos rosados por el pelaje, goteando sobre la arena y formando pequeños charcos que se evaporaban casi de inmediato bajo el calor residual del desierto. Cada gota parecía un bálsamo, y Luna, al sentir el frescor, emitió un gemido suave, no de dolor esta vez, sino de alivio momentáneo.
Don Miguel usó un pañuelo limpio, uno que guardaba para secar el sudor en sus largas caminatas, para presionar suavemente las heridas más profundas, limpiando con ternura los bordes inflamados. Mientras trabajaba, recuerdos amargos surgieron en su mente como fantasmas del pasado. Pensaba en su esposa, fallecida hacía 15 años por una enfermedad que los doctores del pueblo habían ignorado durante demasiado tiempo, considerándola solo una mujer mayor y no digna de un tratamiento urgente. Recordaba las noches en que la había visto sufrir en silencio, mientras él, impotente, solo podía ofrecerle agua y palabras de consuelo. Ahora, mirando a esta perra callejera que sacrificaba todo por sus hijos, veía el mismo dolor, la misma lucha contra la indiferencia del mundo. Los humanos habían causado esto, el abandono que dejó a Luna sola y preñada, el hambre que la debilitó hasta el punto de caer presa de los urubus, la negligencia que permitía que miles de animales sufrieran en las calles sin que nadie moviera un dedo. Y sin embargo, aquí estaba él, un viejo cazador endurecido, sintiendo que algo dentro de sí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Con delicadeza inesperada, Don Miguel deslizó sus brazos bajo el cuerpo de Luna. Era más pesada de lo que parecía, debilitada pero aún con huesos fuertes y músculos que habían soportado años de supervivencia. La levantó con esfuerzo, sintiendo como el cuerpo maltrecho se acomodaba contra su pecho, y ella, en un gesto de confianza absoluta, apoyó la cabeza en su hombro, respirando cerca de su cuello. Los filotes lo siguieron de inmediato, trotando a su alrededor con patitas que apenas tocaban el suelo, ladrando suavemente como si aprobaran cada paso. Caminaron hacia la camioneta oxidada de Don Miguel, oculta tras una duna baja a unos 100 metros de distancia. Era un viejo Ford de los años 70, con pintura descascarada por el sol y abolladuras que contaban historias de caminos malos y tormentas de arena. El motor rugía con un sonido ronco cuando lo encendió, y el aire caliente del desierto se mezcló con el olor a gasolina y cuero viejo del interior. Don Miguel colocó a Luna con cuidado en el asiento trasero, sobre una manta raída que guardaba para sus cacerías nocturnas. Los filotes saltaron detrás, acurrucándose inmediatamente junto a su madre, lamiendo sus heridas y buscando el calor familiar que siempre los había consolado. Estrella se colocó al lado de la cabeza de Luna, vigilante. Sol y nube se apretujaron contra su vientre. Rayo se acomodó entre las patas delanteras, como si quisiera protegerla desde dentro. Don Miguel condujo despacio al principio, evitando los baches del camino de tierra que serpenteaba entre cactus y rocas, pero la urgencia lo hizo acelerar gradualmente. El sol se había hundido por completo, dejando un cielo púrpura salpicado de estrellas tempranas que brillaban como ojos compasivos. El desierto, ahora envuelto en la penumbra, parecía más grande y misterioso, con siluetas oscuras de saguaros que se alzaban como centinelas silenciosos. Mientras manejaba, Don Miguel hablaba en voz baja, casi para sí mismo, pero también para ellos: no os preocupéis, pequeños. Os llevaré a un lugar seguro. Nadie os hará daño nunca más. Su voz, ronca por años de silencio y tabaco, tenía un tono nuevo, suave, lleno de una ternura que él mismo no sabía que poseía. Los filotes, exhaustos, jadeaban con lenguas colgantes, pero sus ojos brillaban en la oscuridad del vehículo cada vez que la luz de los faros iluminaba sus rostros. Luna, aunque débil, movía la cola apenas, un gesto mínimo que decía que entendía, que confiaba. El viaje no era fácil, los caminos irregulares hacían que la camioneta se sacudiera, y cada bache enviaba ondas de dolor a través del cuerpo de Luna, quien gemía suavemente. Don Miguel conducía con una mano en el volante y la otra extendida hacia atrás, tocando de vez en cuando el lomo de la perra para tranquilizarla. El desierto se extendía infinito a ambos lados, un mar de sombras bajo la luna creciente que comenzaba a subir. En la distancia, las luces tenues de la pequeña ciudad mexicana parpadeaban como faros de esperanza. Don Miguel sabía que el veterinario del pueblo, un viejo amigo llamado Don Raúl, atendía emergencias incluso de noche. El suspense crecía con cada kilómetro. ¿Llegarían a tiempo? ¿Sobreviviría Luna a la infección que ya se extendía? ¿Podrían los filotes soportar la separación si su madre necesitaba cuidados intensos? Los espectadores, imaginando el rugido del motor rompiendo el silencio de la noche, sentirían el pulso acelerado, el nudo en la garganta, la ansiedad por el milagro que se avecinaba. Cada detalle: el brillo de las estrellas reflejado en los ojos de los cachorros, el gemido suave de Luna, la mano firme de Don Miguel en el volante construía una atmósfera de esperanza frágil pero poderosa. Finalmente, las primeras casas aparecieron en el horizonte, luces amarillas que perforaban la oscuridad como promesas.
Don Miguel aceleró un poco más, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. «Aguanta, Luna. Ya casi llegamos», murmuró, y en respuesta, Estrella ladró bajito, como si entendiera y quisiera animar a todos. El desierto quedaba atrás, y con él, las sombras de la muerte. Ahora comenzaba el camino de la vida, un camino incierto pero iluminado por la bondad inesperada de un hombre que, sin saberlo, acababa de encontrar su propósito. Los filotes, acurrucados junto a su madre, respiraban al unísono, y en ese pequeño espacio de la camioneta, el amor maternal y la compasión humana se entrelazaban en un lazo que nada podría romper. El futuro era incierto, pero por primera vez, había esperanza, y esa esperanza ardía más fuerte que el sol del desierto. En la camioneta que traqueteaba por los caminos irregulares de las afueras, los filotes se acurrucaron junto a su madre en el asiento trasero, formando un ovillo de pelaje tembloroso y cálido. Estrella se colocó con la cabeza apoyada en el cuello de Luna, lamiendo con delicadeza los bordes de las heridas que aún sangraban levemente, como si cada lamida pudiera llevarse un poco del dolor. Sol y nubes se apretujaron contra su vientre, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando al ritmo de la respiración entrecortada de la perra, mientras Rayo, el más pequeño, se metía entre las patas delanteras de su madre, buscando el refugio que siempre lo había protegido de las tormentas y el frío. Sus lenguitas rosadas trabajaban sin descanso, limpiando la sangre seca, el polvo y el sudor que cubrían la piel maltrecha de Luna. Era un gesto instintivo, puro, cargado de un amor que no necesitaba palabras. «Estamos aquí, mamá. No te dejaremos sola». Don Miguel conducía con la mirada fija en el camino, las manos apretadas alrededor del volante gastado, mientras el motor rugía como un animal herido. El polvo se levantaba en nubes densas detrás de la camioneta, iluminado por los faros que cortaban la oscuridad como cuchillos. El desierto nocturno se extendía a ambos lados, un mar negro salpicado de siluetas de cactus que parecían guardianes silenciosos. Cada bache hacía que Luna emitiera un gemido bajo, un sonido que atravesaba el pecho del hombre como una puñalada. Él hablaba en voz baja, casi un murmullo para no asustar a los cachorros. «Aguanten un poco más, familia. Ya casi llegamos. El doctor Raúl sabe lo que hace. Él os va a curar». Su voz, ronca por años de silencio y tabaco, tenía ahora un matiz nuevo, una ternura que él mismo no reconocía. Pensaba en su vida mientras manejaba. Recordaba cómo la casa había sido su escape después de perder a su esposa, salidas solitarias al amanecer, el peso del rifle en el hombro, el silencio del desierto que acallaba el dolor del corazón. Había disparado a coyotes y conejos sin remordimientos, viéndolos como parte de la cadena cruel de la supervivencia. Pero ahora, con esa familia perruna en el asiento trasero, sentía que algo dentro de él se rompía. Esos ojos suplicantes, esos lametazos agradecidos, le recordaban que la dureza que había construido era solo una coraza frágil. Los humanos habían causado tanto daño, abandonos en carreteras polvorientas, patadas de niños crueles, venenos dejados en patios traseros por vecinos egoístas. Y él, sin saberlo, había sido parte de ese ciclo de indiferencia. Hasta esta noche. Al llegar a la ciudad, las luces amarillas de las casas bajas parpadeaban como estrellas caídas. Don Miguel giró por una calle estrecha y polvorienta hasta detenerse frente a una casita con un letrero descolorido que decía, Veterinaria Emergencias 24HS. Bajó de la camioneta con prisa, abrió la puerta trasera y cargó a Luna en brazos con una delicadeza que sorprendió incluso a él mismo. Los filotes saltaron al suelo, trotando a su alrededor con jadeos ansiosos. Golpeó la puerta con el codo, y al cabo de unos segundos, don Raúl apareció en bata, con el cabello revuelto y los ojos aún pesados de sueño. «Miguel, ¿qué traes aquí a estas horas?», preguntó el veterinario, pero al ver el bulto ensangrentado en los brazos del cazador, su expresión cambió al instante. «Dios mío. Pásala adentro, rápido». Don Raúl, un hombre de unos 55 años con gafas gruesas y manos hábiles, tenía el consultorio en la parte trasera de su casa. Era un lugar sencillo pero limpio, una mesa de acero inoxidable, luces fluorescentes que zumbaban suavemente, estanterías llenas de frascos y medicamentos. Don Miguel colocó a Luna sobre la mesa con cuidado infinito, y los filotes intentaron subir, pero Raúl los detuvo con suavidad. «Dejadme trabajar, pequeños. Vuestra mamá necesita espacio», explicó la historia con voz entrecortada, «el desierto, los urubus, los disparos, la camioneta.
Raúl escuchaba mientras examinaba las heridas, limpiando, desinfectando, suturando con puntadas precisas. Está muy débil, Miguel. Tiene infección avanzada, deshidratación severa y pérdida de sangre. Pero es fuerte. Tiene voluntad de vivir por estos 4, le colocó suero en una pata, antibióticos, analgésicos. Los filotes esperaban afuera, en el pequeño patio trasero, ladrando ansiosos cada vez que oían un gemido de su madre. Estrella paseaba de un lado a otro, olfateando el aire, Sol se sentaba y miraba fijamente la puerta, Nube se acurrucaba contra Rayo, que temblaba sin parar. Horas pasaron en una tensión casi insoportable. Don Miguel se quedó de pie junto a la puerta, fumando cigarrillo tras cigarrillo, el humo subiendo en espirales hacia el cielo estrellado. Finalmente, Raúl salió, limpiándose las manos en una toalla. Su rostro estaba serio, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. Está estable. La infección es grave, pero la hemos controlado por ahora. Necesitará reposo absoluto, buena alimentación y medicamentos durante semanas. Pero creo que saldrá adelante. Don Miguel soltó el aire que había estado conteniendo, un suspiro largo y tembloroso. Gracias, Raúl. No sabes cuánto. El veterinario sonrió cansado. Llévatela a casa, Miguel. Y cuídala bien. Estos cachorros la necesitan. Don Miguel cargó nuevamente a Luna, ahora envuelta en una manta limpia que olía a desinfectante. Los filotes saltaron de alegría al verla, lamiendo sus patas y hocico con renovada energía. La camioneta regresó por los caminos oscuros hasta la humilde casa de Don Miguel en las afueras, una construcción de adobe y madera, con un pequeño patio cercado por alambre oxidado y un porche donde colgaban hamacas viejas. Allí, en un rincón del interior, preparó un lecho improvisado con mantas gruesas y almohadas que habían pertenecido a su esposa. Colocó a Luna con cuidado, y los filotes se acomodaron inmediatamente a su alrededor, formando un círculo protector de cuerpos pequeños y calientes. Por primera vez en su vida, los cachorros comieron comida decente de la mano de un humano. Don Miguel sacó latas de atún, arroz cocido y leche en polvo que había guardado para emergencias. Los alimentó uno por uno, con trocitos pequeños que ellos devoraban con hambre voraz, moviendo las colas en círculos frenéticos. Estrella comía con dignidad, mirando a su salvador entre bocado y bocado. Sol lamía los dedos del hombre con gratitud. Nube masticaba despacio, saboreando cada pedazo. Rayo, al principio tímido, terminaba empujando el hocico de sus hermanos para llegar a más, pero el peligro no había terminado. La infección podía regresar, las heridas podían abrirse de nuevo, y Luna aún estaba muy débil. Don Miguel se sentó en una silla vieja junto al lecho, vigilando la respiración de la perra, tocando su frente de vez en cuando para comprobar si tenía fiebre. Los filotes, exhaustos por la emoción del día, se durmieron uno a uno, acurrucados contra el cuerpo de su madre. El silencio de la noche solo era roto por el tic-tac de un reloj antiguo y el leve ronquido de Luna, que ahora dormía profundamente bajo el efecto de los medicamentos. Don Miguel miró a esa familia que había irrumpido en su vida como un rayo inesperado. Sintió, por primera vez en años, que no estaba solo. El rifle que siempre colgaba en la pared ahora parecía fuera de lugar, un recuerdo de una vida que ya no quería seguir viviendo. En su lugar, imaginó un futuro diferente, paseos con los perros por el desierto al amanecer, tazones de agua fresca en el patio, risas de cachorros jugando bajo el sol. Los espectadores, si hubieran visto esta escena en un video que se viralizara, sentirían el corazón en vilo, las lágrimas asomando en los ojos, la emoción creciendo como una marea. Verían la transformación, un hombre endurecido por la vida convirtiéndose en protector, una madre herida hallando refugio, unos cachorros que pasaban del terror a la seguridad. El suspense retornaba suavemente. ¿Se recuperaría Luna por completo? ¿Podría Don Miguel mantenerlos a todos? Pero en ese rincón cálido de la casa, rodeados de mantas y amor, la calidez de la bondad redentora comenzaba a extenderse, como el primer rayo de sol que se filtra después de una larga noche. El camino aún era largo, pero por primera vez, la esperanza tenía un hogar. Con el paso de los días, la casa de Don Miguel se transformó en un refugio cálido y vivo, donde el silencio del desierto fue reemplazado por el suave rumor de patas pequeñas sobre el piso de madera y los lametazos agradecidos que llenaban el aire. Luna comenzó a recuperarse lentamente, como una flor que se abre después de una larga sequía. Sus heridas, antes abiertas y sangrantes,
empezaron a cicatrizar bajo los cuidados constantes del cazador. Cada mañana, don Miguel se levantaba antes del amanecer, preparaba una papilla nutritiva con arroz, pollo desmenuzado y caldo de verduras que cocinaba en una olla vieja, y la alimentaba con cucharadas cuidadosas. Aplicaba pomadas que olían a hierbas y antibióticos, limpiaba las suturas con agua hervida y gasas suaves, y cambiaba las mantas cuando se ensuciaban. Luna, al principio apenas podía levantar la cabeza, pero poco a poco sus ojos recuperaron el brillo profundo de la vida, y su cola, antes inmóvil, comenzó a moverse en débiles círculos de gratitud cada vez que veía llegar al hombre. Los filotes, ahora más fuertes gracias a la comida abundante y al techo que los protegía del sol abrasador, exploraban el pequeño patio con una alegría infantil que parecía imposible después de todo lo vivido. Estrella, siempre la líder, corría en círculos alrededor de la casa, ladrando con voz firme cuando algún pájaro se acercaba demasiado. Sol perseguía mariposas que revoloteaban entre los cactus del jardín, rodando por la tierra en juegos que lo dejaban cubierto de polvo. Nube se sentaba en el porche, observando todo con una calma serena, como si estuviera vigilando que nada rompiera la paz recién encontrada, y Rayo, el más tímido, se atrevía cada día un poco más, siguiéndola a su madre por la casa y lamiendo sus patas con devoción infinita. Pero, sin importar dónde estuvieran jugando, volvían siempre a lamer a su madre, acurrucándose contra su cuerpo que poco a poco recuperaba el calor y la fuerza. Don Miguel, que antes pasaba las tardes sentado en el porche con el rifle sobre las rodillas, mirando el horizonte vacío, ahora colgaba el arma en la pared más alejada, como si fuera un recuerdo de una vida que ya no le pertenecía. Juró en silencio, mientras acariciaba la cabeza de Estrella, que nunca más dispararía a un animal por placer o necesidad. La casa, que había sido su forma de escapar del dolor, se convirtió en un capítulo cerrado. En su lugar, comenzó a preparar tazones de agua fresca, a construir un pequeño techo de lona para que los perros tuvieran sombra en el patio, y a comprar juguetes improvisados, una pelota vieja de trapo que él mismo cosió con hilo resistente, un hueso de vaca que consiguió en el mercado del pueblo. Los cachorros jugaban con esa pelota hasta caer exhaustos, y don Miguel los observaba desde la puerta, con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Estrella se convirtió rápidamente en la sombra inseparable del hombre. Lo seguía por toda la casa, se sentaba a sus pies cuando él comía, y dormía con la cabeza apoyada en su zapato cuando se sentaba a descansar. Era como si entendiera que este humano había cambiado el destino de su familia, y le demostraba su lealtad con cada mirada, cada lametazo en la mano. Don Miguel, al principio incómodo con tanta cercanía, terminó aceptándola como parte de su rutina diaria. Le hablaba en voz baja mientras preparaba la comida: mira que eres valiente, pequeña. Si no hubieras ladrado tanto aquel día, quién sabe qué habría pasado. Y Estrella movía la cola con fuerza, como si respondiera en su propio idioma. Los vecinos, curiosos por naturaleza en ese pueblo pequeño donde las noticias viajan más rápido que el viento, comenzaron a acercarse. Primero uno, luego otro, atraídos por los rumores que corrían como reguero de pólvora. El viejo Miguel, el cazador solitario, recogió a una perra moribunda y a sus cachorros en el desierto. Los urubus casi se la comen viva, y él disparó al cielo para ahuyentarlos. Al principio venían con excusas: pasaba por aquí y vi luz, traje un poco de carne que sobró. Pero pronto se quedaban más tiempo, observando a los cachorros jugar, tocando con cuidado el lomo de Luna, que ya podía caminar con una cojera suave pero decidida. Ese cascarrabias tiene corazón después de todo, decían entre risas. Algunos traían mantas viejas, otros latas de comida para perros, y don Miguel, que antes apenas saludaba con un gruñido, ahora abría la puerta y dejaba que entraran. Una tarde, un vecino que antes tiraba piedras a los perros callejeros se acercó con la cabeza baja. Se llamaba Pedro, un hombre de mediana edad con manos grandes y mirada esquiva. Oye, Miguel, yo vi el video que grabó mi hija con el celular. Lo que hiciste me hizo pensar. Tengo un cachorro que encontré abandonado hace meses. No sé cuidarlo bien, ¿me enseñas? Don Miguel lo miró un largo rato, y en lugar de responder con dureza, simplemente asintió. Entra. Te muestro cómo preparar la comida y cómo limpiarle las heridas si las tiene. Luna, fortalecida por los días de cuidados, lamía la mano de su salvador cada vez que él se acercaba. Era un gesto lento, profundo, lleno de una gratitud que no necesitaba palabras. Sus ojos,
ahora claros y brillantes, se posaban en él con una confianza absoluta, como si dijera: tú me diste una segunda oportunidad. Yo te doy mi vida entera. Don Miguel sentía que esas lamidas le lavaban el alma, borrando poco a poco los años de soledad y resentimiento, pero un día, cuando el sol estaba alto y el calor del desierto volvía a apretar, un urubú solitario apareció de nuevo. Se posó en el poste de luz oxidado del patio, graznando con voz ronca, como si recordara la presa que se le había escapado. Los filotes, que jugaban en la sombra, se congelaron. Estrella fue la primera en reaccionar, se paró frente a la puerta, con el pelo erizado y los dientes descubiertos, ladrando con una ferocidad que nadie habría imaginado en una perrita tan joven. Sol y nube se unieron, formando una barrera de cuerpos pequeños pero decididos. Rayo, aunque temblaba, ladró desde atrás, su voz más fuerte que nunca. Luna, que descansaba en el porche, se levantó con esfuerzo, cojeando pero firme, y se colocó delante de sus hijos, gruñendo bajo pero amenazante. Sus ojos, llenos de una fuerza renovada, desafiaban al ave como diciendo: ya no soy la misma. Ahora tengo una familia y un protector. Don Miguel salió de la casa con un grito seco y fuerte: fuera de aquí, vete y no vuelvas. Agitó los brazos, y el urubú, intimidado, desplegó sus alas y se elevó en el cielo, desapareciendo entre las nubes blancas. Los filotes ladraron triunfantes, saltando alrededor de su madre y de Don Miguel, como si celebraran una victoria colectiva. Luna, agotada por el esfuerzo, se dejó caer de nuevo en su manta, pero su cola se movió lentamente, en un gesto de orgullo maternal. Los espectadores, viendo esta escena en un video que se compartía de mano en mano, sentirían la emoción crecer como una ola, la transformación del hombre, la fuerza recuperada de la madre, la valentía de los cachorros que ya no eran víctimas indefensas. El suspense retornaba, pero ahora con un matiz diferente. No era el miedo a la muerte, sino la ansiedad por ver cómo esa familia, unida por el amor y la redención, seguiría creciendo. El triunfo del amor sobre la crueldad comenzaba a dibujarse en cada detalle: el graznido lejano del urubú que se alejaba, la mano de Don Miguel acariciando la cabeza de Luna, los cachorros jugando bajo el sol sin temor. Era una promesa de que, incluso en el desierto más árido, la bondad podía florecer y cambiarlo todo. Con el paso de las semanas, la familia perruna se integró por completo a la vida cotidiana de Don Miguel, convirtiendo su humilde casa de adobe en un hogar lleno de vida, risas silenciosas y el constante rumor de colas que golpeaban el suelo con alegría. Luna caminaba ya con una cojera suave pero orgullosa, su paso desigual un recordatorio permanente de la batalla que había librado contra la muerte, pero también un símbolo de su victoria. Su pelaje, antes opaco y sucio por el desierto, recuperaba ahora un brillo marrón cálido bajo el sol de la mañana, y sus ojos, profundos y serenos, reflejaban una paz que solo nace después de haber tocado fondo. Cada amanecer, salía al patio con sus hijos, liderando paseos cortos por el perímetro de la cerca, como si estuviera enseñándoles que el mundo, aunque cruel, también podía ofrecer seguridad y cariño. Los filotes, que ya no eran cachorros diminutos sino adolescentes juguetones con patas largas y energías inagotables, corrían por el patio con una libertad que antes solo habían soñado. Estrella, la mayor, organizaba juegos de persecución, ladrando órdenes con voz firme mientras perseguía a Sol entre los cactus y las macetas de flores que Don Miguel había empezado a plantar. Sol, con su pelaje dorado que brillaba como el sol mismo, rodaba por la tierra seca, levantando nubes de polvo que se pegaban a su hocico y lo hacían estornudar de forma cómica. Nube, más tranquila, prefería tumbarse en la sombra del porche, observando todo con una calma casi adulta, pero cuando el juego se ponía intenso, se unía con saltos elegantes y precisos. Rayo, que había sido el más temeroso, ahora corría con ellos, ladrando con una voz que ganaba fuerza cada día, como si hubiera descubierto que el miedo podía transformarse en valentía. Don Miguel compartía con ellos historias de su juventud, sentado en el porche al atardecer, mientras los perros se echaban a sus pies. Les hablaba de cuando era niño y tenía una perra fiel que lo seguía por los campos, de cómo la había perdido en una tormenta causada por la negligencia de quienes no repararon las cercas. Les contaba cómo los humanos habían maltratado a tantos animales: perros abandonados en carreteras donde los autos pasaban indiferentes, gatos envenenados por vecinos que veían en ellos una molestia, cachorros arrojados a los basureros como si no tuvieran alma. Vosotros me enseñasteis que no todos somos así, les decía en voz baja, acariciando la cabeza de Luna, que apoyaba el hocico en su rodilla. Los perros,
aunque no entendían las palabras, captaban el tono, el calor de la mano, la emoción contenida en la voz ronca del hombre, y respondían con lametazos suaves y miradas que decían, nosotros también te queremos. Pronto, la historia comenzó a extenderse más allá del pequeño patio. Un vecino, el hijo de Pedro, grabó un video corto con su celular, Luna caminando cojeando pero firme junto a don Miguel, los 4 jóvenes perros jugando alrededor, el cazador sonriendo por primera vez en años. Subió el video a las redes sociales del pueblo, y en cuestión de horas, la gente empezó a compartirlo. Mirad al viejo Miguel, el que siempre andaba solo con su rifle, ahora tiene una familia de perros que lo adoran. Ese hombre salvó a una madre y a sus cachorros de los urubus, qué historia tan linda. El video llegó a grupos de WhatsApp, a páginas de Facebook locales, y pronto cruzó fronteras. Alguien lo envió a familiares en España, donde abuelas y abuelos lo vieron con lágrimas en los ojos, recordando sus propios perros de la infancia. Don Miguel, que nunca había usado redes sociales, se sorprendió cuando los vecinos comenzaron a llegar con donaciones, bolsas de croquetas, mantas limpias, juguetes para perros, incluso un collar nuevo para Luna con una plaquita que decía, salvada por Don Miguel. Algunos traían comida casera para el hombre, otros ofrecían ayuda para arreglar el techo que goteaba en las lluvias. Él, al principio incómodo con tanta atención, terminó abriendo la puerta y dejando que entraran, compartiendo café amargo y anécdotas mientras los perros correteaban entre las piernas de los visitantes. Un día, un vecino cruel del pasado, el mismo que antes tiraba piedras a los perros callejeros, regresó con un cachorro flaco y asustado en brazos. Lo encontré en la carretera, casi atropellado. No sé qué hacer con él. Don Miguel lo miró largo rato, y en lugar de rechazarle, extendió la mano. Entra. Te enseño cómo cuidarlo. Pero prométeme que nunca más le harás daño a un animal. El hombre bajó la cabeza, avergonzado, y asintió. Desde ese día, adoptó al cachorro y comenzó a visitarlos regularmente, aprendiendo a preparar comida, a limpiar heridas, a dar cariño. Era como si la bondad de don Miguel se extendiera como ondas en un estanque, tocando vidas que antes estaban endurecidas por la indiferencia. Sin embargo, una noche llegó una tormenta furiosa, de esas que azotan el desierto sin aviso, con vientos que aullaban como lobos y relámpagos que iluminaban el cielo como si el mundo se estuviera rompiendo. El viento sacudía la casa, hacía crujir las ventanas y levantaba arena que golpeaba las paredes como granizo. Los filotes, asustados, se acurrucaron bajo el cuerpo de Luna, que los protegía instintivamente con su figura aún débil pero firme. Recordaban las noches de frío y abandono en las calles, cuando el viento era enemigo y no había refugio. Luna gruñó suavemente, como diciendo, tranquilos, estoy aquí, y los cachorros se apretaron más contra ella, temblando. Don Miguel, al verlos, abrió la puerta del porche y los llamó adentro. Venid, familia. Aquí estáis seguros. Los perros entraron corriendo, mojados por la lluvia que caía en ráfagas, y se acomodaron en el rincón de mantas. Él se sentó en el suelo junto a ellos, envolviéndolos con una manta grande, compartiendo su calor humano. Luna apoyó la cabeza en su regazo, y los cachorros se acurrucaron alrededor, formando un círculo de pelaje húmedo y cálido. El viento seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa solo había silencio protector, respiraciones tranquilas y el latido constante de corazones unidos. Cuando amaneció, el sol salió limpio y brillante, como si la tormenta hubiera lavado el desierto de sus sombras. El patio estaba lleno de charcos que reflejaban el cielo azul, y los perros salieron a explorar, olfateando la tierra húmeda con curiosidad renovada. Don Miguel los observó desde la puerta, con una taza de café en la mano, sintiendo que, por primera vez en décadas, su vida tenía sentido profundo. Los espectadores, si hubieran visto esta escena en un video que se viralizaba día tras día, sentirían la emoción crecer como una marea lenta pero imparable, lágrimas de alegría por la resiliencia de Luna, orgullo por la transformación de Don Miguel, ternura infinita por los cachorros que jugaban bajo el sol sin miedo. El suspense ya no era de peligro, sino de anticipación feliz. ¿Qué más podía traer esta historia de redención? El amor había vencido a la crueldad, y ahora florecía en cada detalle, el ladrido alegre de Estrella, la cojera orgullosa de Luna, la mano callosa de Don Miguel que ahora solo servía para acariciar y proteger. Era una promesa de que, incluso en los lugares más áridos del mundo, la bondad podía arraigar y crecer hasta tocar el cielo. La fama de la historia creció como un incendio en la paja seca del desierto.
Todo comenzó con aquel video corto que grabó el hijo de Pedro, imágenes temblorosas capturadas con un celular viejo, pero cargadas de una emoción cruda que nadie podía ignorar. Se veía a Luna caminando lentamente por el patio, con su cojera orgullosa y digna, seguida por sus 4 hijos ya casi adultos que correteaban a su alrededor ladrando de alegría. Se veía a don Miguel, el viejo cazador de mirada dura, arrodillado junto a ella, acariciando su cabeza con una ternura que parecía imposible en un hombre de manos tan callosas. Se oía su voz ronca diciendo, tranquila, mi reina, ya pasó todo, y luego los ladridos felices de los perros que llenaban el aire como música. Alguien subió el video a YouTube con el título sencillo pero poderoso, Filotes imploraron ayuda para salvar a su mamá atacada por urubus, hasta que un cazador apareció. En menos de 24 horas, ya tenía miles de vistas. En una semana, millones. La gente lloraba al ver las escenas detalladas que el video intercalaba con fotos antiguas que los vecinos habían proporcionado, Luna y sus cachorros en el desierto, flacos y aterrorizados, los urubus descendiendo como sombras de muerte, los ojos suplicantes de Estrella, Sol, Nube y Rayo mirando directamente a la cámara como si pidieran ayuda al mundo entero. Luego, el giro, don Miguel levantando el rifle, el disparo que ahuyentaba a las aves, él cargando a Luna en brazos, los cachorros trotando detrás con esperanza renovada. Cada corte del video estaba hecho con precisión emocional, música suave de piano que subía en intensidad cuando aparecía el cazador, silencios que dejaban oír los gemidos de Luna, close-ups de los ojos húmedos de los perros que rompían corazones. Los comentarios se multiplicaban por miles, lloro como niño, Dios bendiga a este hombre, esto restaura la fe en la humanidad, en España también lloramos por estos perritos, Luna, ahora completamente sana, lideraba paseos familiares por el desierto recuperado. Ya no cojeaba tanto, su paso se había vuelto firme, casi regio. Salía al amanecer con sus hijos, explorando senderos que antes solo conocía en busca de comida desesperada. Ahora caminaban sin prisa, olfateando el aire fresco de la mañana, deteniéndose a veces para que Luna lamiera las cabezas de sus cachorros en un gesto de amor eterno. Estrella, la más valiente, corría adelante explorando, Sol perseguía lagartijas con energía inagotable, Nube se mantenía cerca de su madre, como guardiana silenciosa, y Rayo, que había crecido tanto, caminaba al lado de don Miguel, como si supiera que él era el nuevo pilar de la familia. Don Miguel, rejuvenecido por dentro y por fuera, encontró en esa familia el propósito que le faltaba desde hacía décadas. Dejó de cazar por completo. En cambio, comenzó a visitar refugios locales, ofreciéndose como voluntario. Llevaba croquetas que compraba con el dinero de las donaciones que llegaban por internet, hablaba con otros rescatistas, compartía su historia sin adornos. Yo era un hombre solo y duro. Estos perros me enseñaron lo que es el amor de verdad, decía con voz temblorosa en las entrevistas que algunos medios locales le pedían. Fundó un pequeño refugio en su propio patio, un cobertizo ampliado con techos de lámina, bebederos grandes, camas de paja y mantas donadas. Poco a poco, otros perros abandonados comenzaron a llegar, un pastor callejero con una pata rota, una perrita preñada que temblaba de miedo, cachorros huérfanos que lloraban por sus madres. Don Miguel los recibía a todos, los curaba, los alimentaba, y cuando estaban listos, buscaba familias responsables. Nunca cobraba un peso, solo pedía que los trataran con cariño. Los filotes, ahora adultos jóvenes, nunca olvidaron su origen. Cada vez que veían a un perro nuevo llegar asustado, se acercaban con cuidado, olfateaban, lamían, jugaban suavemente, como si quisieran decir, aquí está seguro, nosotros también llegamos así. Luna, convertida en la matriarca indiscutible, supervisaba todo con mirada serena. Su presencia calmaba a los recién llegados, bastaba con que se tumbara cerca para que dejaran de temblar. El clímax emocional llegó en el cumpleaños de don Miguel, un día cualquiera que él nunca había celebrado. Tenía 71 años, pero ese día el patio estaba lleno de gente, vecinos, rescatistas, familias que habían adoptado perros gracias a su ejemplo. Había globos improvisados con bolsas de colores, una mesa con pastel casero y refrescos, y música suave de guitarra que alguien tocaba en el porche. Don Miguel estaba sentado en su silla favorita, rodeado de perros felices, cuando Luna se acercó lentamente, con el vientre visiblemente hinchado. Todos se quedaron en silencio. Ella se tumbó a sus pies, y allí, ante los ojos atónitos de los presentes, dio a luz a 5 nuevos cachorros, bolitas de pelo húmedo que lloriqueaban y buscaban el calor de su madre.
Era el símbolo perfecto, ciclos de esperanza que no terminaban, vida que nacía de la muerte evitada, amor que se multiplicaba. Los urubus nunca volvieron. Como si el desierto hubiera entendido que ya no había presas fáciles, las aves carroñeras se mantuvieron alejadas, y el cielo sobre la casa de Don Miguel se llenó de mariposas danzantes en las tardes cálidas, de estrellas brillantes en las noches tranquilas. Los espectadores, boquiabiertos ante el final del video que ahora duraba casi 20 minutos, aplaudían frente a sus pantallas, enviaban mensajes de apoyo, donaban desde España, México, Argentina, Estados Unidos. Las lágrimas corrían por rostros arrugados de abuelas y abuelos que veían en esa historia el reflejo de sus propias vidas, pérdidas, soledad, y la posibilidad de redención en los actos más pequeños. Don Miguel, con los ojos brillantes de emoción contenida, levantó a uno de los nuevos cachorros y lo mostró a la cámara que aún grababa. Miren, familia. Esto es lo que pasa cuando uno decide cambiar. La vida responde. Luna, exhausta pero feliz, lamió la mano del hombre que la había salvado, y los cachorros mayores rodearon a los recién nacidos, lamiéndolos con ternura protectora. La historia tocó almas en lo más profundo. En hogares de España, abuelas compartían el video con sus nietos, diciendo: mira, hijo, así se hace el bien de verdad. En México, familias enteras se reunían frente al televisor para verlo una y otra vez, llorando y abrazándose. Campañas contra el abandono animal surgieron en varios países, inspiradas en esa familia que había sobrevivido al horror y florecido en la bondad. Miles de perros fueron rescatados, adoptados, cuidados, porque una historia sencilla pero poderosa demostró que incluso en la oscuridad más profunda, un corazón abierto puede cambiarlo todo. Y así, mientras el sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo de naranja y púrpura, Don Miguel se sentó en el porche con Luna a sus pies y los cachorros alrededor. Los nuevos pequeños dormían acurrucados contra su madre, y los mayores jugaban suavemente cerca. El viejo cazador miró al horizonte, donde una vez solo había visto soledad, y sonrió. Había encontrado no solo una familia, sino un legado de amor que perduraría mucho más allá de su propia vida. Los espectadores, con el corazón lleno, cerraban el video sabiendo que habían sido testigos de un milagro cotidiano, el triunfo absoluto del amor sobre la crueldad, de la esperanza sobre el abandono, de la bondad que nace cuando un hombre decide, por fin, ser mejor. Al final, Luna y sus filotes vivieron felices en la casa de Don Miguel, un hogar humilde que se había convertido en un santuario de amor y segundas oportunidades. El patio, antes silencioso y polvoriento, ahora bullía de vida, ladridos alegres al amanecer, juegos interminables bajo el sol del mediodía, y las noches tranquilas en las que todos se acurrucaban juntos en mantas viejas pero limpias. Luna, ya convertida en una perra madura y serena, pasaba sus días tumbada en el porche, observando con ojos sabios como sus hijos, ahora adultos fuertes y protectores, vigilaban el perímetro de la propiedad. Estrella, la líder indiscutible, patrullaba la cerca con paso firme, ladrando con autoridad cuando algún extraño se acercaba demasiado. Sol, siempre juguetón, perseguía mariposas y lagartijas, rodando por la tierra con una energía que parecía inagotable. Nube, la más tranquila, se sentaba junto a su madre, apoyando la cabeza en su lomo como si quisiera absorber su paz. Y Rayo, que había pasado de ser el más tímido a uno de los más leales, nunca se apartaba de Don Miguel, siguiéndolo como una sombra fiel, lamiendo su mano cada vez que el hombre se sentaba a descansar. Don Miguel se había transformado por completo. El rifle que antes colgaba en la pared como un recordatorio de su vida solitaria y dura ahora estaba guardado en el fondo de un armario, cubierto de polvo, olvidado. En su lugar, había tazones de agua fresca, juguetes hechos a mano, y una rutina diaria que giraba en torno al cuidado de los animales. Se levantaba antes del alba para preparar comida nutritiva, arroz con pollo desmenuzado, verduras cocidas, y trozos de carne que compraba en el mercado del pueblo con el dinero de las donaciones que seguían llegando. Caminaba cojeando un poco, la edad y las largas caminatas por el desierto le habían pasado factura, pero su paso era más ligero, como si el peso de la soledad se hubiera disipado. La familia creció. Con el tiempo, más perros rescatados llegaron al refugio improvisado que Don Miguel había construido en la parte trasera de la casa. Había un pastor callejero con una cicatriz en el hocico, una perrita negra que había sido atropellada y cojeaba como Luna, cachorros huérfanos que lloraban por madres que nunca conocieron. Todos eran bienvenidos. Don Miguel los curaba, los alimentaba, los socializaba con Luna y sus hijos,
que actuaban como verdaderos embajadores de la paz. Los filotes originales, ahora protectores experimentados, recibían a los nuevos con lametazos suaves y juegos cuidadosos, enseñándoles que el miedo podía convertirse en confianza, que los humanos también podían ser buenos. Don Miguel se convirtió en un abuelo adoptivo para todos ellos. Los perros lo seguían por todas partes, dormían a sus pies cuando leía el periódico viejo en el porche, y lo despertaban con lametazos en la cara cada mañana. Él les hablaba como si entendieran cada palabra: mirad qué hermosos sois, mis hijos. Nadie os va a abandonar nunca más. Y ellos respondían con miradas profundas, colas que se movían en círculos frenéticos, y un amor tan puro que a veces le hacía llorar en silencio. La historia se volvió leyenda en el pueblo y más allá. El video original en YouTube superó los 50 millones de vistas. Personas de España y México, especialmente las generaciones mayores, lo compartían en grupos familiares, en mensajes de WhatsApp, en conversaciones de café. Abuelas de Madrid y abuelos de Guadalajara lo veían una y otra vez, con lágrimas en los ojos, recordando sus propios perros de juventud, los que habían perdido por enfermedad, por abandono, por la dureza de la vida. Esto es lo que necesitamos ver en el mundo, decían. Un hombre que cambió, una madre que no se rindió, unos cachorros que enseñaron lo que es el amor verdadero. La viralidad inspiró campañas globales contra el abandono animal. En México, se crearon más refugios, se aprobaron leyes más estrictas contra el maltrato, y miles de perros fueron rescatados y adoptados gracias al eco de esa historia. En España, asociaciones de protección animal usaron el video en sus campañas de concienciación, mostrando que incluso en la vejez se puede encontrar propósito, que nunca es tarde para abrir el corazón. Un día, cuando los nuevos cachorros de Luna ya eran adultos y habían encontrado hogares amorosos, Don Miguel reunió a su familia extendida en el patio al atardecer. El sol se hundía en el horizonte, pintando el desierto de oro y púrpura, y el aire estaba lleno del aroma dulce de las flores que había plantado en memoria de su esposa. Luna, anciana pero serena, descansaba al sol, rodeada de sus descendientes juguetones. Los urubus, aquellos mensajeros de muerte que una vez habían estado a punto de llevársela, se habían convertido en un recuerdo lejano, reemplazados por mariposas que danzaban en el viento cálido, por el canto de los pájaros que ahora se posaban sin miedo en la cerca. Don Miguel se sentó en su silla favorita, con Luna a sus pies y Rayo apoyando la cabeza en su rodilla. Miró a su alrededor, perros felices, vecinos que ya no lo veían como el cascarrabias solitario sino como un héroe silencioso, y un cielo infinito que parecía bendecirlos a todos. Recordó el día en el desierto, los ojos suplicantes de los cachorros, el cuerpo maltrecho de Luna, el disparo que cambió todo. Y sonrió, una sonrisa profunda y tranquila, contaba la historia a sus nietos humanos, los hijos de los vecinos que ahora lo visitaban como si fuera familia, con voz calmada y llena de emoción. Los animales nos muestran el verdadero amor. No piden nada a cambio. Solo dan. Y cuando uno les da una oportunidad, ellos te devuelven el mundo entero. Luna levantó la cabeza, lo miró con esos ojos profundos que habían visto tanto sufrimiento y tanta redención, y lamió su mano lentamente, como diciendo, gracias por todo. Los cachorros, ahora protectores, ladraron con orgullo, un coro que resonaba en el desierto como un himno de victoria, y así, la historia tocó almas en todo el mundo, recordando a las personas mayores de España y México que el amor siempre vence. Que incluso cuando la vida parece un desierto árido y cruel, un acto de bondad puede hacer brotar un oasis. Que la familia no siempre nace de sangre, sino de corazones que deciden abrirse. Que la esperanza, como los rayos del sol que se filtran después de la tormenta, siempre encuentra un camino. Luna, anciana y sabia, cerró los ojos bajo el sol poniente, rodeada de sus descendientes y del hombre que la salvó. El desierto, testigo eterno, guardó silencio, pero en ese silencio se escuchaba el latido constante de un amor que había triunfado sobre todo. Y en cada hogar donde esa historia fue contada, alguien, con lágrimas en los ojos, susurró, gracias por recordarnos que aún hay bondad en el mundo. Los filotes, convertidos en guardianes, ladraron una última vez hacia el horizonte, cerrando un ciclo de redención que nunca se olvidaría. Porque en el fondo, esa no era solo la historia de una perra y sus cachorros, ni de un cazador solitario. Era la historia de cómo el amor, cuando se elige, puede cambiarlo todo. Y eso, amigos, es lo que hace que valga la pena seguir viviendo. Fin.